un saludo a la hermana Lidia, que se encuentra por ahí también, un saludo muy especial para ella. Eh, Hasta la semana pasada vimos en Romanos hasta el capítulo 11 y les decía yo que Romanos tenía un tema hasta el capítulo 11 muy doctrinal. Vimos doctrinas tales como la salvación, la doctrina de la soberanía de Dios, que fue un tema muy interesante, entender la soberanía de Dios. Eh, Vimos el tema del pecado, cómo el pecado nos separa de Dios, pero también vimos cómo Dios eh, nos dio a nosotros la bendición de Jesucristo como solución a nuestro pecado y nos salvó por medio de su sacrificio en la cruz. Y como les mencionaba en la semana pasada, esta carta tiene un estilo literario muy parecido a Hebreos en el sentido de que hasta el capítulo 11 viene un tema muy doctrinal, pero a partir del capítulo 12 en adelante los temas ya son mucho más personales. Efecto bisagra. El efecto, la pastora lo entendió, el efecto bisagra. Recuerde que en Hebreos también hasta el capítulo 11 venía hablando del el modelo de Jesús como sumo sacerdote, lo que hizo en el sacrificio en el templo, en el lugar santísimo, cómo cruzó ese lugar santísimo a través de, o ese velo a través de su sacrificio en la cruz. Y el 11 termina con ese brillante pasaje de la fe, de los héroes de la fe, pero ya a partir del 12 cambia radicalmente de tema, pues lo mismo sucede aquí, por eso algunos con esas evidencias también atribuyen el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos al apóstol Pablo. Pero vamos a escuchar el capítulo 12, que es un capítulo muy interesante, unas recomendaciones personales y de cómo nosotros debemos afrontar la vida cristiana. Entonces vamos a audio leer el capítulo 12 del libro de Romanos. Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, muy interesante ese capítulo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Lo vamos a desglosar de una manera expositiva. Nosotros normalmente estudiamos, el estilo que más nos gusta de estudiar la Biblia es de una manera expositiva. ¿Cuál es la manera expositiva de leer la Biblia? Es ir leyendo los textos e ir explicando particularmente los temas, no texto por texto, pero sí tema por tema, y sacando los temas principales y las palabras claves de cada texto. El hermano Andrés dice que no le dejan entrar, que no puede entrar. Adriana, mírate a ver si de pronto... eh, eh, en la primera parte de este capítulo 12, el apóstol Pablo eh, nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, que ya entró. Entonces, recuerde que tenemos interpretaciones diversas con esto de los sacrificios. Primero que todo, debemos saber que eh, el único sacrificio para nuestra salvación ya lo hizo el Señor Jesucristo. Él dice, con una sola ofrenda eh, hizo santos a todos los escogidos. O sea, el único sacrificio que nosotros aceptamos es el sacrificio de Cristo. Sin embargo, el apóstol aquí nos plantea un sacrificio que nosotros tenemos que hacer y digamos que la vida cristiana es de sacrificios. Hay cosas que nosotros queremos hacer, como él decía en el mismo, en Romanos, allá en Romanos 7. Hay cosas que nosotros queremos hacer, la carne nos llama a hacer, pero nosotros debemos, eh, ¿cómo se llama? Entender que ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que dice ese sacrificio es que ese sacrificio debe ser vivo, pastora. No un sacrificio muerto. ¿No es cierto? Digamos que el sacrificio que hay personas que hacen sacrificios que son sacrificios muertos. Religiosos. Religiosos. Aún vemos en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y yo estaba viendo, por ejemplo, hace algún tiempo un documental en las Filipinas de personas que laceran su cuerpo, todavía laceran su cuerpo, haciendo unos sacrificios que no tienen ningún sentido ni valor. El sacrificio vivo que el Señor quiere es de nuestra vida, no de muerte, ni de flagelar nuestro cuerpo, perdón, lacerar nuestro cuerpo, ni de hacernos daño a nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino que dice también que de ser vivo, pero de ser santo. Y eso es digamos, el trabajo que nosotros diariamente tenemos que estar luchando con nuestra santidad. Amén. Vivo, santo. Pero también dice que debe ser agradable a Dios. Y Dios no le agrada que nosotros estemos haciendo sacrificios que dañen nuestro cuerpo o que nos produzcan dolor o que nos produzca el sacrificio que Dios quiere agradable a Él es que le sirvamos, que le amemos y más adelante precisamente lo dice, que estemos conectados con la palabra, que estemos conectados con su iglesia, que estemos en el trabajo de la iglesia. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Porque dice que ese sacrificio es un culto racional. Un culto racional. Entonces yo he visto, yo no sé, estos videos que ahora, bueno, de hace tiempo, de iglesias que hacen unas cosas irracionales. Se tiran al piso,
eso saltan en el templo como si fueran Ujú. cauchitos, como si fueran resortes, Dan eh, volteretas. dan volteretas. Hay personas que empiezan a temblar Ajá. y a hacer unas manifestaciones bien, bien extrañas. Eh, mm, Parece que la gente cree que entre más extraño es más espiritual. Yo fui a una iglesia donde una señora, yo todo el culto predicando o sea, todo el tiempo de la predicación, la señora con las manos así, parecía una avioneta. Ya aterriza. Yo dije, bueno, va a terminar el mensaje a ver si la señora aterriza, porque es que el culto se la pasó así como haciendo unas figuras extrañas. Hay veces yo creo que esa gente también quiere como llamar la atención, ¿no? Hay muchas cosas místicas, ¿no? Muchas También. cosas Ujú. místicas que no tienen nada que ver con el evangelio, que no tienen nada que ver con lo espiritual, que no tienen nada que ver con ser santos. El Señor dice que ese sacrificio tiene que ser vivo, santo, agradable a Agradable a Dios, Dios. que es nuestro culto racional. Ujú. O sea, dentro de la razón, porque es que nosotros, si bien el mundo dice que estamos locos, nosotros estamos muy cuerdos. Ujú. Entonces tenemos que también propender en la iglesia yo no digo ser alegres, cantar, muchas veces las personas quieren danzar, qué bendición, porque de todas maneras uno expresa su euforia y su alegría es así, ¿verdad? Pero ya cuando empiezan a hacer cosas totalmente irracionales, ya uno dice, bueno, yo creo que estoy como en el lugar equivocado. Ujú. Ese es el culto que el Señor quiere, ¿no? Sí. El culto que el Señor quiere. Yo no sé cuántos de ustedes nos quieran contar experiencias de esos cultos o que de pronto hayan experimentado esas cosas y quieran abrir su micrófono y comentarnos antes de pasar al segundo punto de este. ¿Sí? No todos a la vez. ¿No? Sí, hermano Fabio. Pastor, me estaba riendo porque ahora que usted dice eso, asistí una vez yo fui en el estadio y había pues como un evento y me acuerdo tanto que ese pastor decía, eh, él puso una Biblia en el suelo. Entonces llamó a una persona y dijo, levanta tú la Biblia, y no sé qué. Entonces pasó la persona a levantar la Biblia y hacía pues como la similitud de tratar de levantarla y según él no la podía levantar y estaba adherida al piso. Y entonces decía, tú no la puedes levantar porque tú eres inmundo y no sé qué. Entonces decía, "O sea, eso es como absurdo, No, y como, avergonzando a una persona, ¿no? Avergonzándola en público, ¿no? exactamente. Entonces, pues uno dice, wow, hasta dónde llega la capacidad de muchas personas, pues sí, o sea, pueden ser gente conocida y lo que sea, pero no tienen necesidad de valerse como de esas cosas para poder demostrar de que vivimos en un pecado, pues todos vivimos Sí, en pecado. sí, sí, es ¿Sí? verdad. Claro. Es Entonces verdad. uno dice, atención y buscar fama mediante eso, valiéndose de la buena fe de las personas. Entonces, pues, Sí, me acordaba de esa situación. sí. Se dio un fenómeno, bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Porque hay un fenómeno que se dio en Canadá. Sí, Andrés, abre tu micrófono por micrófono. No, no abre. Nada. Ya, Ahí, ahora sí. ya me está olvidando manejar esto. Bueno, no, no, a mí me pasó, fue a nosotros, digo a mí, a la familia hace mucho tiempo en un culto fue que una pastora, o sea, quería forzar a la gente a que hablaran lenguas. Entonces estábamos allá y ella decía, ¿usted nunca ha hablado en lenguas? Entonces usted va a repetir Aba y decía que uno repitiera varias veces eso para ver si la lengua le enredaba a uno. Ya. Y entonces, no, o sea, eso fue absurdo porque, o sea, querían forzar como una manifestación del espíritu cuando sabemos que el espíritu da eso al que él quiere, ¿ya? Claro. Y cosas así semejantes. Una vez otro también echó un poco de aceite, le caía aceite encima a la gente y el que no quería lo reprendía y lo empujaba. Entonces, Claro. son cosas que uno dice que lo que hizo usted son absurdos, sacrificios muertos, porque pues a Dios no le interesa eso.
Y esa fue como las experiencias. Y una persona puede hacer todas esas cosas y estar en pecado. O sea, eso no demuestra que hay una sana espiritualidad o que hay una santidad. eh, eh, Porque también hemos tenido personas, nosotros, digamos que somos un poquito más movidos que la iglesia tradicional bautista, pero no somos tampoco pentecostales, pues. Y aquí han venido pastoras, la última vez una pastora que dijo que estábamos muertos, que no había nada, porque estábamos muertos, porque no, digamos, no brincábamos, no tirábamos la silla, no. Entonces uno dice, pues uno se evalúa siempre, ¿no? ¿Cómo está uno como pastor, como pastora, como iglesia? Y como dice el hermano Fabio, pecados tenemos todos, pero uno sabe cuando una iglesia definitivamente está en pecado o no está en pecado. Y esas manifestaciones no demuestran si usted está en santidad o no. Usted puede brincar y estar en pecado. Usted puede hacer una cantidad de cosas y estar en pecado. Hermano Luis. Pastor, lo que pasa es que muchos de nosotros hemos venido con doctrinas que a veces hemos aprendido, que son doctrinas, la verdad, que aprendidas de hombre, ¿no? Sobre todo muchos de las iglesias pentecostales, porque yo vengo de ahí. Sí. Y muchos aprendían doctrinas ahí que uno a veces, como todo lo hacían, uno a veces se daba cuenta que estaba enredado también, se metía en el medio, y todos lo hacían, entonces uno decía, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué a mí no me pasa? ¿O por qué a mí no hago lo mismo? Pero ve que a veces uno se empieza a dar cuenta cuando a medida el Señor lo va llevando de un lugar a otro y uno va aprendiendo más cosas de la Biblia, más cosas de la palabra de Dios, sobre todo la doctrina verdadera del Evangelio, porque llegamos a entender ahora, cuando uno empieza a analizar y a estudiar todo lo que es verdaderamente la doctrina, que muchas de esas enseñanzas que hemos aprendido a veces, como yo, como ellos, iglesias pentecostales, me he dado cuenta que muchas de esas todas son falsas. Y no solo por el hecho de que son falsas, sino que hay cosas que atribuimos cosas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo ni siquiera está ahí. Sí, sí. Y la otra que cuando uno llegó a entender, yo entendí por otros pastores de sana doctrina, que muchas de esas costumbres que hemos aprendido, muchas de esas costumbres que aún todavía se ven en las iglesias, son, la verdad que vienen de doctrinas de la India, porque esa es una doctrina que se le llama el Kundalini. Y el pastor este se llama Peter Piper, algo así se llama, que él enseña todas esas doctrinas. Y él puso la mitad de la cámara, puso a una iglesia pentecostal y al Kundalini de la India. Y uno miraba las dos cosas y era exactamente lo mismo. Kundalini. Claro. Y uno, wow, se pone a analizar y yo me ponía a pensar, digo, uy, yo también estuve ahí. Decía uno, daba gracias a Dios que yo, wow, gracias a Dios que el Señor me sacó de ahí también. Porque todavía hay gente que todavía está metida en eso y todavía creen todas esas cosas, porque todavía creen y le han enseñado según la doctrina de muchos de los que aprendieron mal, porque aprendieron mal y siguieron enseñando mal. Inclusive hasta pastores o los hijos de pastores empezaron a aprender, como lo aprendieron de esa manera, entonces siguen aprendiendo lo mismo, o sigan enseñando lo mismo, mejor dicho. Pero no sean, porque muchos de ellos también se puede decir que no tienen una teología verdaderamente verdadera, o mejor dicho, una tecnología más completa, ¿no? Entonces, por eso muchas de ellas han llegado a ese motivo. Y siguen todavía Sí, no, siguen lo mismo. peor, van de mal en peor. No, sí, eso sí, ahora ya están metiendo más al mundo a la iglesia, eso es lo que pasa. Sí, porque cuando usted necesita esas experiencias, perdón hermano Luis que le interrumpa, cuando usted necesita esas experiencias es porque esas experiencias son tan vacías que son como una droga. Cada vez necesita algo más fuerte. Cada vez necesita una manifestación nueva o diferente. Entonces eso precisamente hace que, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos. Hubo en Canadá una manifestación que se dio en una iglesia. Adriana levantó la mano. Ah, sí, Adriana levantó la mano. Sí. Bien.
Sí, pastor, Dale. no, yo lo que quería decir era que para mí, esas, esas iglesias donde la gente le dan esos ataques epilépticos y que se caen al piso y que son detrás con el manto para taparlos, eso no puede venir del Señor, porque el Señor es un Dios de orden. Y ahí no hay orden ninguno. Empieza la manifestación y parecen que todos estuvieran enfermos, que se les bajó el azúcar, se les bajó la presión, que les dio algo porque toda la gente a desmayarse, a temblar en el piso. El Señor no, para mí, el Señor no se agrada de un culto así, porque ahí no hay ni orden ni reverencia. Yo estuve en una iglesia que a, a casi toda la gente le dan ataques epilépticos ahí. Y él no, huye de aquí, Adriana, ¿qué haces aquí? Esto no es, en medio de este desorden, aquí no puede estar el Señor. Claro. Déjame aclarar algo ahí. Si mi iglesia, con la gente que yo llevo muchos años, todavía le dan ese tipo de ataques, esa gente no ha madurado. Porque yo sí he tenido personas en la iglesia y en muchas iglesias que he ido, donde hay manifestaciones demoníacas. Esas personas caen al piso y empieza a manifestarse un demonio y uno las libera en el nombre de Jesús. Pero si en cada culto les sigue dando eso, entonces esas personas no han sido libres, No han sido siguen libres, atados, siguen claro. el mismo problema. Eh, Mira, yo no te voy a dar el nombre, pero una señora que venía a la iglesia y en todos los cultos le daba vómito, vomitaba. Y, y yo empecé a orar por la señora, empecé a tratarla, la cité, porque uno ya más o menos en la experiencia como pastor, uno ya sabe qué hay. Entonces yo le pregunté a ella si ella se había practicado abortos. Se había practicado como 5 abortos. ¿Y qué le da a una mujer cuando está embarazada? Vómito. Le da náuseas, le Náuseas. da vómito. 5 abortos interrumpidos. Entonces, eso fue perdonarse, pedirle perdón a Dios, restaurar su vida. Y ya poco a poco esa mujer fue libre de eso. Ya no le da vómito, no le dan náuseas, pero yo sabía por qué venía eso. ¿Me hago entender? Y yo, cuando hay manifestaciones involuntarias, yo digo, digamos que alguna manifestación puede ser demoníaca. Pero cuando ya es voluntario, la gente siempre lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, ya es un culto irracional, ya no es racional, sino irracional. Y en segundo lugar, lo que dice el hermano Luis es porque nosotros nos hemos vuelto sincretistas, porque si hay algo que tiene la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica es sincretista. O sea, el sincretismo es que le mezclan, pastor. Son varias mezclas, hay cosas. Mezclan de todo. Ahí mezclan de todo. Le mezclan nueva era, le mezclan metafísica, le mezclan esas religiones orientales que decía nuestro hermano Luis como las religiones de la India. Le mezclan todo. Entonces, cuando ustedes recuerdan que la Iglesia Católica eh, trajo el catolicismo, porque no era ni siquiera el cristianismo, trajo el catolicismo a América Latina y en Cuba se desarrolló toda una religión que es el sincretismo entre la Iglesia Católica y ¿cómo se llama? Esas culturas africanas, esas prácticas africanas. Entonces, eh, por ejemplo, ellos adoran a Changó, ¿cierto? Ellos dicen que viva Changó, cantaba Celia Cruz. Y resulta que detrás de cada deidad africana que ellos traían, la Iglesia Católica les ponía un santo. Entonces, ellos les ponían a Changó, le pusieron a Santa Bárbara. Entonces, por eso Celia canta Santa Bárbara bendita y después dice que viva Changó, porque ellos están adorando el santo que les obligaba
la Iglesia Católica, pero ellos en cierta manera lo que estaban haciendo era adorando su deidad africana. Eso, detrás de cada figura había un demonio. Detrás de cada santo, Había un entre demonio. comillas, había un demonio, o por lo menos una deidad africana. Hay una serie de estudios precisamente sobre ese sincretismo religioso que se da, que es el santerismo cubano, ¿no? Da origen a la religión del santerismo cubano. Entonces, nosotros tenemos que mantener la palabra y mantener la vida cristiana sin, Yo quería decir sin algo. cultos irracionales. Sí, pastora, la pastora quiere decir Bueno, algo. ahí yo pienso que cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, uno tiene la palabra de Dios, que es la revelación, y uno va guiado con un discernimiento. Y cuando yo, por ejemplo, he ido a predicar a lugares y yo cuando veo cosas raras, yo lo que comienzo es a reprender y atar al hombre fuerte. Pero yo pienso que cuando uno sabe el depósito que tiene, hay unción, hay fuego y hay la luz de Dios en nosotros, podemos discernir y podemos reprender las obras de las tinieblas. Hay lugares donde verdaderamente hay mucha maldad, hay muchos conjuros y uno comienza a reprender, pero cuando uno se va guiado por la palabra, en la palabra habla del orden. La palabra en Proverbios habla que la guerra se hace con orden. Entonces yo pienso que cuando uno es guiado por Dios y va en la instrucción que Dios le da a uno orden y la palabra que uno está ministrando trae paz. Entonces ahí uno también puede discernir qué cosas se están moviendo, porque yo fui a predicar a un lugar hace poco. Cuando yo comencé a orar por la señora se fue así torciendo y comenzó a hacer un poco de cosas. Gracias a Dios, llevé una pareja de la iglesia y me ayudó y la sacó. La señora tenía brujería. Entonces uno ahí también puede discernir que hay cosas que no son de Dios. Y uno sabe, como decía el pastor ahora, atar, reprender y tener mucho discernimiento, porque ahora la gente inventa cosas o hace cosas que no van de acuerdo a la palabra. Sí, ¿no? Y uno en el culto particularmente, el Claro. enemigo siempre O manda, sea, aquí, mira, ajá. aquí nos mandan mensajeros. El otro día yo regañé a los hermanos de servicio porque estamos en pleno culto y un tipo llegó y le dijo que le prestara el baño. Y se entró al baño, como le dije yo, no, es que uno en el culto no presta el baño, hermano. En las iglesias católicas no hay baño. La gente en la iglesia católica no va al baño, porque no hay baño. Entonces el tipo se entró y en el baño se quitó la camisa y empezó a bañarse. Entonces uno sabe que es una distracción. Eso. Que el enemigo también, o sea, uno quiere tener el culto en orden, pero el enemigo también, y también ha habido personas allá que se le han manifestado cosas, entonces llévelo a un lugar Eso. aparte, no vamos a dejarnos distraer, Eso. no vamos a dejarnos dañar nuestra relación, porque usted sabe que la gente también es muy curiosa, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué le pasó? Y ahí ya se distrae la gente Y se sale de se la sale del palabra, foco de la eso, palabra. de la Entonces palabra. uno tiene que, particularmente en nuestros países latinoamericanos, que son tan dados a tanto sincretismo, a tanta brujería, a tanta hechicería, a tanto santerismo, a tanta cosa rara, porque es que aquí a nosotros nos ha tocado que luchar con cosas raras, raras, extrañas. La gente inventa La cosas. gente inventa cosas y uno tiene que estar pendiente de tanta cosa. Entonces, por lo menos mantengamos una idea de un culto racional. Amén. Amén. Un culto racional. Parece si vamos a la segunda parte, está interesante. Apenas vamos al primero y el segundo versículo. Ah, este Romanos es maravilloso, el segundo pastora. es interesantísimo. Sí, el versículo 2. No, Pastora, léanlo. dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. La buena voluntad. ¿Cierto? Muy bien. El Señor sabe que lo primero que tiene que transformar en nosotros cuando recibimos a Cristo es ¿qué? La mente. El disco duro, ¿verdad? La gente le dice a uno, no, lo que pasa es que en esa iglesia le lavaron el cerebro y usted diga, sí. Es que si Dios no te limpia la mente,
porque uno viene con una mente totalmente corrompida, totalmente extraviada de la voluntad de Dios. Lo primero que Dios empieza a trabajar en nosotros es la mente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Y la palabra que usa aquí en griego es metamorfosis. Usted sabe cómo se da la metamorfosis. La metamorfosis es de un gusanito repugnante, feo, que entra en un capullo y en el momento determinado sale de ese capullo ya una linda mariposa. Entonces, y eso es un proceso, pastora. De transformación. Aquí hay un árbol al frente de la iglesia donde sale un gusano verde con amarillo así de grande, ¿no? Y la gente le da miedo. Y le digo, no les dé miedo. Ellos están buscando un lugar oscuro para hacer su metamorfosis. Yo los dejo entrar. Hay veces lo cojo y lo pongo por allá donde están los trapeadores o donde están las cositas. Lo pongo allá y después salen unas mariposas grandes, que son unas mariposas que nosotros las vemos negras y como hay hermanos que todavía tienen agüeros, es una de las cosas que el Señor tiene que transformar en nuestra mente. Dice, ay, es que va a haber un muerto. Qué cosa tan maravillosa una mariposa de esas. Que va a haber un muerto. Resulta que aquí en el zoológico de Cali tienen un túnel donde muestran animales nocturnos y esa mariposa le ponen una luz ultravioleta y los colores de esa mariposa son hermosos. Esas mariposas negras. Entonces, lo que vive una mariposa es una metamorfosis, de una transformación. Y lo que la Biblia dice que nosotros empezamos a vivir es una metamorfosis. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, nosotros nunca podemos estar totalmente de acuerdo y totalmente a gusto en este mundo. En este mundo siempre vamos a estar en desacuerdo y estamos en descontento. Nosotros solo vamos a estar en la plenitud, a gusto en el cielo, pero aquí nosotros, esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra nación. Nosotros, la gente dice, ay, pero es que los cristianos todo lo critican. Se dio en los Juegos Olímpicos, recuerden la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que hicieron una parodia de la última cena de Jesucristo con unas drag queens, con unos homosexuales ahí, con unas cosas todas feas. Pues ellos se aterraron de que los cristianos reaccionamos, los cristianos de todo el mundo reaccionaron y ellos dijeron, no, nosotros no lo hicimos con intención de herir. Bueno, los franceses ya tienen esa costumbre, porque recuerde que una vez hicieron una caricatura de Mahoma, que eso les valió que los musulmanes les pusieran las bombas y todo eso. Ahora, a diferencia de los musulmanes, nosotros somos pacifistas. Nosotros reclamamos, pero no ponemos bombas. Amén, porque los cristianos, dice el Señor Jesucristo, que nosotros, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores. Jesús fue pacifista. Jesús no reaccionó con violencia y nunca nos manda a reaccionar con violencia. Pero se dio algo maravilloso. Mire que hay cosas que son buenas que pasen. Hay veces la gente no le gusta eso que pasó. Produjo algo que quizás no hubiera producido si no hubiera habido esa inauguración así. Cientos de atletas se arrodillaban cuando ganaban una medalla, levantaban las manos y decían gracias Jesucristo. O sea, mire cómo esa manifestación maluca que hubo de la inauguración produjo en los cristianos una reacción que quizás ninguno lo hubiera hecho si no hubiera habido esa inauguración. Miren que Dios las cosas terribles las convierte en bendiciones. Porque esos hombres y mujeres no están conformes con no estaban conformes con esa inauguración. Entonces se arrodillaban, le daban la gloria a Dios. Salieron muchos carteles de Juan 3:16. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Otros carteles, muchos carteles en las tribunas. La gente se manifestó a tal punto que ellos pidieron disculpas por haber hecho ese. Entonces, el no conformarse, pastora,
es no estar de acuerdo con las cosas Ujú. del mundo, criticarlas. Nosotros tenemos que criticar las cosas del mundo y siempre dejar nuestra postura. Yo, cuando veo que hay algunas, digamos, marcas que parece que no colaboran con la iglesia o son marcas malas, yo las dejo de consumir. Eso se llama una protesta silenciosa. Si usted ve que una marca, por ahí la otra vez decían de Head and Shoulders, que eran satanistas o algo así, yo no usaba ese champú. O la misma Coca-Cola que apoya guerras en el mundo. Pues yo no tomo Coca-Cola. Me hago entender, nosotros podemos hacer Ujú. una resistencia por nuestras convicciones. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a la manera como la gente hace las cosas. Hagámoslas nosotros de una manera diferente. Pero esa manera de nosotros transformarnos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación Del del entendimiento. entendimiento. Ujú. Definitivamente. La mente. La mente. Y hay algo que definitivamente tenemos que renovar la mente, porque hay un diseño que el enemigo ha colocado después de la pandemia, es un diseño de atadura en la mente. Sí. Si usted no tiene la mente Depresión, ¿no? alineada a la voluntad de Dios, hay depresión, hay tristeza y hay unas presiones mentales que el enemigo ha colocado en la gente y uno que da tanta consejería, ve cómo la gente se va consumiendo por los pensamientos. Las emociones van muy relacionadas con los pensamientos. Y cuando tú hablas con alguien, y uno le pregunta, volca tus emociones, ¿qué hay? Y comienzan a hablar y uno ve esas emociones negativas en la relación de pareja. Entonces ahí tiene ya, comienza a tener pensamientos negativos. Por eso aquí es tan importante lo que decía el pastor. No os conforméis a este siglo. No conformarse es decir, no estoy de acuerdo porque voy a renovar mi mente, la voy a transformar y esa transformación trae revelación. De la revelación de la palabra tiene que estar encarnada en ti, sustentando lo que viene del mundo, pero tú vas con una palabra que trae una revelación panorámica para poder quitar la acechanza que está colocando el enemigo. Sí. Definitivamente la mente es Claro. el laboratorio de Satanás que más Eso. está atacando en los Ujú. últimos tiempos. Depresión, tristeza, deseos de no vivir, suicidios. Las personas están teniendo una sensación de desesperanza del Sí. mundo, de que el mundo se va a acabar, de que ya no hay nada más que hacer. Los muchachos ya no quieren tener hijos porque no quieren que sufran. Bueno, una cantidad de cosas que todas están En en la la mente, mente. en la mente. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, Ujú. tener una mente, la mente de La Cristo, mente que de es una Cristo. mente positiva, una mente de fe. Ujú. Definitivamente lo que hace la diferencia a nosotros es que tenemos una mente de fe. De fe. Pero dice que cuando nosotros hacemos eso, ahí podemos comprobar cuál es la voluntad de Ajá. Dios. La buena voluntad de Dios. Claro, Dice la hay, buena. hay personas que le dicen a uno, pastor, ¿cómo yo hago para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo le puedo dar una lista, pero ¿usted cómo comprueba la buena Ujú. voluntad de Dios agradable y perfecta? Usted lo comprueba cuando usted vive estas cosas, cuando usted renueva su mente, cuando usted no está conforme con el mundo. Ahí es que usted se va dando cuenta cuál es la voluntad de Dios. Yo no le puedo dar a usted un recetario, 3 tazas de agua, 2 de harina. No, cada uno tiene que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable Y y perfecto. perfecta. Yo cada que leo este versículo me acuerdo del joven que llegó donde el pastor y le dijo, pastor, yo quiero una novia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dijo, ¿cómo así, mi hijo? Dijo, sí, buena, agradable y perfecta. Esa era la novia que pedía, ¿no es cierto? Buena, agradable y perfecta. Pues esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro, al principio es posible que uno no la pueda ver agradable, pero en el tiempo, que yo le decía a eso un muchacho hoy que estamos hablando, en el tiempo, usted se puede dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable. Cuando usted ya vea
para atrás, mire hacia atrás, mire el espejo retrovisor y pueda ver que el haber hecho la voluntad de Dios a usted le ha traído bendiciones. Amén. No vimos y no 2 versículos de este capítulo, pastora. Es que la narrativa de los otros es como un complemento de que este es el tema, como el rema, por decir algo, Sí. y de ahí ya viene Sí, un unas acompañamiento. recomendaciones mucho más prácticas. Estoy aprendiendo. Amén. Pero esos 2 versículos son claves, ¿verdad? Sí. Dentro de ese capítulo 12 y son muy ricos. Y yo he predicado muchas veces de estos 2 versículos y del versículo 1 he predicado muchas veces Yo del 2. y le salen a uno mucha palabra porque el Señor revela de una manera maravillosa. Si alguien quiere abrir el micrófono, hacer un aporte en estos últimos 10 minutos y compartirnos algo de lo que hemos hablado en esta hora, bien lo puede hacer. Alce un manito, abre su micrófono. Nuestra hermana Doris puede abrir su micrófono, bien puede y nos comparte lo que quiere decir. Muy bien, Doris, te escuchamos. Buenas noches, no los había saludado porque casi que no entro a la reunión, no podía. Yo quería como devolverme porque estaba escuchando que la hermana Adriana hablaba de los mantos y que la gente corría detrás de la gente con los mantos, pues en la iglesia se ve eso, ¿no? Pero es porque el espíritu se manifiesta y pues como nos ha enseñado la pastora en las clases que estamos viendo de guerra espiritual, que el espíritu a veces la pone a hacer cosas locas, dice ella, porque él se manifiesta como él quiere. Entonces tenemos que aclarar también, yo creo que ese pedacito, porque yo creo que sí, a mucha gente cuando llega nueva le parecerá extraño, porque viene de otras doctrinas, pero pues todo eso se va viendo y se va aprendiendo, y pues yo pienso que el espíritu es el que le revela a uno cuando las cosas son de Dios y no son de Dios. Quería como aclarar ese pedacito. Amén, amén. Muy bien. Muchas veces sí, hay veces nosotros imponemos mantos como un símbolo, ¿no? La Biblia habla del manto de justicia, del manto del profeta, del manto de verdad, del manto, ¿no es cierto? Y lo hacemos como un símbolo más que todo. Y también cuando una persona se cae, la pastora le dice, póngale un manto porque hay personas que vienen también muy mal vestiditas. Entonces, si se cae, que no le vaya a ver nada. No, y las manifestaciones, pastor, perdón, también son diferentes. O sea, uno nota que no es lo mismo el que le pone el manto y hace pues todo es la obra de teatro allí, pues y se derrumba, o hay como hay iglesias que prácticamente lo obligan a que usted tire al piso. No, aquí uno ve que es una manifestación y uno lo toma con toda la madurez, como dijo usted ahora, y uno siente como algo, pero es una manifestación muy, ¿cómo se dice? Pues que uno sabe que es una manifestación del espíritu, ¿sí? Claro. Que no es como el teatro y la vaina. Y ahora que usted decía por lo menos lo de que sí, que nos lavan el cerebro y todo el cuento, y me decía Mónica, sí, es que estamos tan saturados que no nos han podido acabar de limpiar Sí. ese, ese, Ese- ese disquete, pues, por Sí, decirlo así. sí, es verdad. Yo les iba a contar a propósito de eso y no sé por qué no terminé, de que se dio una manifestación en una iglesia pentecostal hace muchos años en Toronto que se llamaba The Toronto Blessing. Yo no sé si alguno escuchó de Toronto Blessing. De Toronto Blessing es que todo el mundo empezó a reírse y reírse y reírse. También le llamaban la risa santa. Y yo siempre he dicho que son como modas. Entonces ya todo el mundo en la iglesia empezó a reírse. Y en los países latinoamericanos como nosotros somos tan faltos de identidad, ya si usted en la iglesia no se reía, no estaba el Espíritu Santo. Y todo el mundo, ¡guau, guau, 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 guau! Y eran ríase, 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 ríase. Entonces, también el problema es cuando empezamos a copiar modas, ¿no? Porque cuando empezamos a copiar modas, eso quiere decir que no tenemos identidad. La pastora siempre habla de la Y identidad. esencia, ¿no? La iglesia no tiene esencia, No claro. tiene identidad y no tiene esencia. Copiar modas, la gente copia mucho las modas. Y el hermano Luis también mencionaba que ven a alguien hacer, entonces, ay, mira, esto está pasando, y empiezan también a hacerlo, como irracionalmente, ¿no? Así como por seguirlo. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que comentarnos, que compartir? ¿O terminamos orando en esta noche? Hermano Luis, bien puede, abra su micrófono.
Y lo que pasa es que, bueno, como decía al principio, que sí, muchos hemos aprendido así de esas iglesias que hemos vivido y todo a veces copiaban lo que los otros hacían, ¿no? Pero llegaba un momento que ahora cuando uno empieza a entender más la palabra de Dios, empieza a analizar todo lo que es gracias al discernimiento espiritual, ¿no? Claro, Uno empieza a discernir, mientras más conoce, aprende a discernir las cosas, empieza a conocer qué es lo bueno y cuál es la verdadera doctrina de Cristo. sí, Pero, y uno va analizando todo eso, pero lamentablemente muchas de la iglesia están metiendo muchas cosas del mundo a la iglesia. sí, Cada vez se va poniendo peor, porque sí, o sea, yo sé que hay muchas iglesias que sí están haciendo bien, claro, que sí siguen la doctrina, que sí enseñan bien, que sí hacen bien las cosas, pero hay otras iglesias que no, que por querer llamar la atención o por querer ser más grande, más popular, meten cosas del mundo a la La iglesia. iglesia Y ahí es donde que viene parece una el deterioro discoteca, de todo. la que vimos con la independencia. sí. Es verdad, y en eso tenemos nosotros que cuidar mucho la iglesia, ¿no? De siempre, Sí, ante todo, sí, es cierto. la palabra. La La eh, palabra. palabra. La palabra, palabra, es la sí. palabra la que nos aterriza a nosotros de no caer en cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, ¿alguien más? ¿O cerramos en esta hora orando y dándole gracias a Dios? Amén. Pastora, diríjanos en oración dándole gracias a Dios por esta clase tan maravillosa, tan bonita, en esta Edificante. edificante, en esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros. En cada uno de mis hermanos, Señor, dale discernimiento, entendimiento a través de tu palabra, Señor. Bendice al pastor porque cada lunes nos está enseñando, porque aprendemos, Señor, y estamos madurando en la palabra para crecer y entrar, Señor, en una revelación nueva del Espíritu. Gracias, Señor, por cada día. Gracias por este tiempo y bendigo cada persona, Señor, que está escuchando este video. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me los Amén, bendiga. hermano. Muchísimas gracias a todos. Abran sus micrófonos, pueden saludar. Dentro de 8 días